Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, has sido muy bueno con nosotros. Y ahora, Padre mío, disponemos nuestro corazón para ti, para tu palabra. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda la verdad y que mis hermanitos sean edificados en esta hora. Gracias, Señor. Exaltamos, bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Romanos capítulo 2, desde el verso 17 en adelante. El título de esta transmisión es Circuncisión del corazón. Amén. Es parte, hermanitos, del contexto de lo que vimos ayer acerca de el juzgar. Bueno, y el tema principal era el que juzgaba, que hacía al mismo tiempo lo mismo, y también pues iba a recibir ira de Dios. Ahora, hermanitos, en ese mismo contexto seguimos leyendo el verso 17. Dice así: tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Amén. Le va a hablar aquí, hermanitos, en ese mismo contexto al judío. No tanto, hermanitos, a los gentiles, a los no judíos, sino a los judíos religiosos principalmente. Primeramente dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Amén. O sea, hermanitos, habla directamente a los judíos que se ocupan de estas cosas buenas, pero solamente en apariencia. Claro, hermanitos, es palabra directa, clara, palabra fuerte, y sí se llega a aplicar incluso a nosotros, aunque no somos judíos, pero si esta fuera nuestra conducta, también el Señor nos reprende a través de esta escritura. Ya que dio la lista, hermanitos, de lo que uno piensa que es y hace, ahora dice el verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Amén, mis hermanitos. Habla entonces de el que enseña, pero hace lo contrario. En otras partes de la escritura, también, hermanitos, se le conoce como oidor, pero no hacedor. Dice la palabra del Señor, seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. En el caso de nuestro Señor Jesús, Él enseñó mucho en contra del fariseísmo, del síntoma fariseico. Él decía que los fariseos visten de ropas largas, les gustan los saludos en las plazas, los primeros lugares, en las sinagogas, y que les llamen maestro, maestro, rabí, rabí, pero que ellos mismos ponían cargas muy pesadas en los discípulos, pero ellos no eran capaces de llevar esas cargas con su dedo más pequeño. O sea, hermanitos, se decía, pero no se hacía. Ese es el problema fariseico. Hablar, enseñar, pero no cumplir, no practicar. Y eso, hermanitos, es lo que tanto le desagrada al Señor. Y ahora, aquí también está recalcado. Dice el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que
predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, hermanitos, se enseña lo bueno, pero se hace lo malo. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando dice, mis hermanitos, por causa de vosotros, se refiere precisamente a los supuestos siervos de Dios. Claro, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los que deberían de estar dedicados a glorificar al Señor. Dice aquí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, hay vituperio, descrédito a Dios y a su obra por causa de estos falsos. Ahora dice, hermanitos, el tema de la circuncisión en el verso 25. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Cuando habla de la circuncisión, literalmente, hermanitos, es el pacto que Dios hizo no con Moisés, sino con Abraham. Le pidió el Señor a Abraham que circuncidara a toda su descendencia, a todo hijo varón. Esto es cortar el prepucio del miembro del varón desde el octavo día. Al octavo día de nacido se circuncidaba. Esto también se cumplió con el Señor Jesús, fue circuncidado. De ahí, hermanitos, los judíos están circuncidados y es una señal de pacto. Son descendientes de Abraham. Ahora, hermanitos, la circuncisión era demasiado importante para los judíos. Claro, era un requerimiento de Dios y al cumplirlo un judío era muy importante para cada uno. Por eso ahora va a hablar de ese tema, pero de la esencia, la verdadera noción de la circuncisión, que no solamente es la física, que a uno lo hayan circuncidado al octavo día de nacido, sino, hermanitos, va más allá. Dice, verso 25, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, o sea, si sirve de mucho, mis hermanitos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, como si no hubiera sido circuncidado. Si no cumples la ley, como si no hubiera sido circuncidado resulta. Claro, hermanitos, aquí no podemos aplicarlo espiritualmente a nosotros hasta este momento, porque literalmente habla de un judío, habla de la circuncisión física. Nosotros no tenemos eso, porque somos la iglesia del Señor y claro, no judíos. Hay judíos cristianos. Su nombre, hermanitos, real es judíos mesiánicos. Verdaderamente son judíos de sangre, pero creen en Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. A eso se les conoce como judíos mesiánicos. Claro, ellos sí son circuncidados, hermanitos, pero son salvos por la gracia a través del Señor Jesús. Y hermanitos, hay quienes dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dice la palabra de Dios en Apocalipsis para la iglesia de Éfeso. Y hermanos amados, de esos no son judíos de sangre, pero se hacen pasar por judíos. Es un error completamente. Nosotros, hermanitos, no estamos circuncidados en la carne. Por eso no se nos obliga tampoco a cumplir la ley, sino más allá de la ley, la gracia. Ya hemos explicado esto en otros matices, hermanitos, en cuanto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Él decía, oísteis que fue dicho, y se hablaba de la ley y lo que enseñaban los fariseos y cómo interpretaban. Pero él decía, pero yo os digo,
Y eso es la gracia, el amor más allá de la ley. Eso es lo que nosotros deberíamos de cumplir. Nosotros no nos circuncidamos, mis hermanos amados. Eso es para los descendientes de Abraham. Y sirve de mucho siempre y cuando guarden la ley. Para nosotros no, mis hermanitos. Incluso en Hechos capítulo 15 ya lo vimos. Hermanos amados, hubo un concilio entre todos los encabezados de la iglesia primitiva, los apóstoles, discípulos del Señor Jesús, porque se trataba de judaizar a todo no judío, gentil, que venía a Cristo. Querían imponerle el judaísmo y la ley. Y hermanos amados, en ese concilio se trató de 4 cosas. En conclusión, llegaron a 4 cosas que sí se debían de enseñar, pero la circuncisión no. Que se abstuvieron de sangre, comer sangre, de ahogado, de fornicación y, hermanitos, de ídolos. 4 cosas en las que compaginamos con los judíos. De ahí en fuera, lo que nos ha enseñado el Señor Jesús es más allá de la ley, porque Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Ahora, mis hermanitos, ya que esto es literal, le habla a los judíos, le repito el 25, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si un judío circuncidado no cumplía la ley, era como si fuera incircunciso. 26. Por tanto, si el incircunciso, nosotros, hermanitos, ahora sí, habla de nosotros, guarda las ordenanzas de la ley y más allá, porque nuestro Señor Jesús nos elevó más allá su palabra, dice, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. O sea, nosotros que no estamos circuncidados, hermanitos, pero guardamos la palabra de Dios, nuestra incircuncisión pasa a ser como si fuéramos circuncidados. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Y cuando digo espiritualmente, hermanitos, de ninguna manera estoy diciendo que estamos reemplazando a Israel. No, hermanitos, Israel no ha sido desplazado por el Señor. El Señor ama a Israel y ama a la iglesia. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, nosotros, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, nosotros que no estamos circuncidados y guardamos la palabra, hermanitos amados, a comparación de uno que sí es judío circuncidado, que no guarda la palabra, dice aquí, hermanos amados, que nosotros los condenaremos. Eso equivale a que por nuestra causa ellos serán hallados culpables. A eso equivale. ¿Por qué? Porque nosotros sí guardamos el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Es, hermanitos, tal vez algo difícil de asimilar si se dijera que nosotros sí guardamos la ley, porque la ley está estimada y contenida en el Antiguo Testamento, lo que es la ley y los profetas. Nosotros, hermanitos, sí creemos en toda la palabra de Dios, pero aplicamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, porque su palabra, hermanitos, y la gracia es mucho más allá de la ley. Ahora, lo que dice el verso 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sí, hermanitos, con esto no se invalida que un judío tenga que incircuncidarse, que circuncidarse. Lo que dice, hermanitos, es que hay una esencia más allá. O sea, si un judío sí está circuncidado, sí hay una señal en su carne, que es la señal de pacto con Abraham. Sí está, pero no guarda la ley.
de nada servirá esa señal en su carne. A eso es a lo que se refiere. Por eso dice el 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Si sus papás lo llevaron a circuncidar al 8º día, perfecto, hermanitos. Pero si no cumple la ley, de nada sirve. Ahora, 29. Sino que es judío, fíjese bien del sentido espiritual del verso 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, o sea, no circuncidado en la carne físicamente, pero sí en el interior. Puede ser uno judío en el interior. Y dice, y la circuncisión es la del corazón. Claro que se aplica a nosotros, hermanitos, pero, o sea, no estamos circuncidados, pero está circuncidado nuestro corazón por Cristo Jesús. Y con más razón, sí se aplica a los realmente judíos, claro que sí. No se les desplaza, no se les desmerita. Pero hermanitos, lo que quiere decir la palabra es que se circuncide en el corazón, no solamente en la carne. Que cumplan la palabra de Dios. Eso es a lo que va. Y dice, sino que es judío, 29, el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón. Ahora, esto no quiere decir que nosotros sí vamos a ser judíos, aunque no estamos circuncidados, pero por dentro lo somos, nos vamos a llamar judíos. No, mis hermanitos, no. Somos la iglesia del Señor. Somos hijos de Dios, porque creímos y le recibimos, pero la obra la hizo el Señor Jesucristo. Dice, le repito todo el 29, sino que es judío el que lo es en el interior y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. Ahora fíjese, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Quiere decir que Dios va a reconocer y se va a agradar del que es circuncidado del corazón, que equivale a que guarda su palabra, le honra guardando los mandamientos. Nosotros también tenemos los mandamientos, hermanitos, y tal vez le parezca un poquito extraño de la manera en que le voy a mencionar, pero si lo analiza, estamos en lo correcto. Si dijéramos los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios, bueno, ahí tenemos la ley, los 10 mandamientos, todo ello. En total son 613 mandamientos. Pero, ¿qué le parece si para nosotros, la iglesia, y tenemos fundamento para decirlo así, dijéramos los mandamientos del Señor Jesús? Uno diría, bueno, son los mismos. No, no son los mismos. Tienen esencia y fundamento en los de Moisés, mandamientos de Moisés, la ley de Moisés, pero más elevado. ¿Por qué? Por lo mismo que se le ha dicho. Oísteis que fue dicho, correcto, fue dicho. Pero yo os digo, y ese pero, yo os digo, eleva más. Por ejemplo, si tú te encuentras a alguien en el camino con una carga, el que va a encontrarse contigo, lo hallas en el camino, lleva una carga, un ejemplo, un costal. La ley te dice, tienes que obligadamente ayudarlo 1 milla con su carga. Tú te lo encontraste, tú eres responsable de ayudarlo, es tu obligación ayudarlo con su carga. Eso es la ley. Pero dice el Señor, pero yo os digo, ya que la ley dice 1 milla, yo os digo 2 millas. Ve 2 millas. Escrito está, no cometerás adulterio. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Eso es ley. Perfecto. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, elevó más.
no quebrantó, hermanitos, no abrogó la ley, sino que la cumplió y la elevó más todavía. Ahora no se juzgan acciones, sino intenciones. En la ley se juzgaban acciones, el ya llevarlo a cabo, ya practicarlo, ejecutarlo. Para nosotros no, hermanitos. Para nosotros desde una intención en el corazón ya es pecado, si es una mala intención. Entonces, nosotros, hermanitos, si cumplimos los mandamientos del Señor Jesús, aquí dice que pues estamos circuncidados entonces del corazón, no en la carne, pero sí en el corazón. Pero no con eso vamos a ocupar el lugar de los judíos. No, mis hermanitos, ellos son el pueblo muy amado de Dios. En sí, la palabra de Dios va a hablar más adelante de que ellos son el olivo original y a nosotros se nos llama injerto. También en otra parte, hermanitos, va a hablar, por ejemplo, en Efesios, de que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y los judíos, ellos no fueron adoptados, por así decir, ellos son hijos originales, el pueblo elegido de Dios. Y nosotros no éramos los originales, hermanitos, sino que se nos tuvo misericordia. Y ahora somos adoptados, injertados, adoptados hijos de Dios. Ahora, volviendo a este punto, si nosotros dijéramos, y no es un mal término, que estamos llevando a cabo los mandamientos del Señor Jesús, es un término correcto. Sí, si dijéramos guardamos la ley, se entendería, hermanitos, guardamos el sábado, la circuncisión, que no es de Moisés sino de Abraham, y otros mandamientos. Incluso deberíamos de guardar hasta fiestas judías, que son principalmente 7. Bueno, pero no podemos decir que los cristianos guardamos la ley. No, guardamos los mandamientos del Señor Jesús, porque Él es más allá, Él es la palabra, Él es el verbo. Ahora dice, hermanitos, versículo 29, le leo todo para conectar. Sino que es judío el que lo es en el interior, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Nosotros, si es que, hermanitos, guardamos los mandamientos del Señor Jesús, en espíritu y no según la letra. Ahora, la última parte. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Quiere decir, hermanitos, que Dios, por así decir, claro, tiene un enfoque espiritual que Dios reconoce. Aquí dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, los hombres no lo alaban a uno, sino Dios. Uno diría, ¿cómo? ¿Dios alaba? No, nosotros somos los que alabamos a Dios. Sí, mis hermanitos, en ese término, nosotros damos alabanza al Señor. Pero lo que quiere decir aquí es que Dios da reconocimiento a los que guardan su palabra. Dice, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el que está circuncidado del corazón, el que guarda la palabra de Dios, los mandamientos del Señor Jesús, en este caso, la alabanza no va a ser, o reconocimiento no va a ser de los hombres. Oh, tú guardas la ley. No, esa alabanza proviene de Dios. O sea, Dios se va a agradar. Y le doy, hermanitos, un ejemplo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús, cuando Él se bautizó y salía del agua, Juan el Bautista lo bautizó, se oyó una voz en el cielo? Para los judíos se le conoce como Bat Kol. Y esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. También en la transfiguración se oyó una voz, hermanitos, cuando descendió una nube y cubrió al Señor Jesús, Moisés, Elías, y ahí estaba Pedro viendo todo eso, hermanitos, y otros discípulos.
Y hermanos amados, la misma voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas palabras, hermanitos, es lo que podríamos aplicar como alabanza. O sea, reconocimiento de Dios, claro, primeramente al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. ¿A quién se dijo? ¿De quién se ha dicho eso, hermanitos? Hebreos dice que ni a los ángeles se les ha dicho algo así. Pero luego dice, en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo? Lo está acreditando, halagando, reconociendo, aprobando. Todo eso es el contenido de alabanza. Es, hermanitos, hablar bien de Él. Bueno, en ese contexto, no la alabanza espiritual que nosotros damos cuando exaltamos al Señor. No, sino cuando Dios reconoce, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se puede aplicar que eso es una alabanza, un halago, reconocimiento del Padre hacia el Hijo. Ahora, cuando una persona, tal vez no circuncidada, no judía, pero tiene la circuncisión del corazón porque guarda la palabra de Dios, entonces ese reconocimiento no viene de los hombres, viene de Dios. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene circuncidado el corazón, porque guarda la palabra de Dios. Y los que en verdad son circuncidados, hermanitos, pero no la guardan, no hay reconocimiento para ellos. Amén, hermanitos. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Dice tu palabra que si alguno de mis hermanos guarda tus mandamientos, tu escritura, que la alabanza no vendrá de los hombres para ellos, sino de ti, Señor. Tú los reconocerás, tú los aprobarás. Guarda a mis hermanitos, ayúdalos, Señor, para cada día guardar tu palabra. No seremos oidores olvidadizos y no seremos solamente de apariencia, sino de corazón te serviremos guardando tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanos. Amén, Señor. Amén. El Señor Dios nuestro les bendiga en este hermoso día, mis hermanitos. Amén.